era el maestro de ellos, y ellos simplemente, Jesús no le imponía las manos a ellos para que estuvieran en el Espíritu. Jesús les enseñaba y ellos estaban de gratis en el ambiente del Espíritu, como estamos nosotros aquí esta noche. Estamos aquí en el ambiente del Espíritu, pero no es porque el Espíritu haya venido de ningún lado, pero de alguna forma tenía que venir el cumplimiento. Okay. Aunque nosotros hayamos escuchado que hay otros hermanos que dicen, no, está bajando el Espíritu, y sabemos que en este momento no es así. Sabemos que Dios sostiene todo en el Espíritu de Él. ¿eh? Si hubiera algo que estuviera viviendo fuera de Dios, estaría muerto completamente. Y si nosotros estamos vivos esta noche físicamente, y un animalito está vivo físicamente, es porque hay un espíritu que lo está sosteniendo. Y sabemos que una manifestación en nosotros de ese espíritu es la inspiración. Dice que el soplo del espíritu, dice Job, que el soplo del espíritu es el que nos da entendimiento. Entonces nosotros no podemos participar de la mente de Cristo completamente hasta que totalmente hayamos recibido las experiencias, que nos conducen a funcionar en una sola mente, la mente de Cristo. En estos momentos, pues, le damos gracias al Señor porque podemos estar en el Espíritu, no solamente aquí, cuando adoramos a Dios, cuando nos juntamos en esta unión intermitente, sino que podemos estar en el Espíritu mientras dormimos, mientras manejamos, mientras trabajamos. ¿Por qué? Porque ya las manifestaciones o sea, el testimonio del mismo Espíritu de Dios a nuestras vidas se ha ido amalgamando más. Y entonces ya podemos entender por qué razón no solamente Juan mandó a los discípulos ahí a Jesús, sino también porque él dijo, es necesario que yo mengue o que él crezca. Fíjense, mucha gente lo dice al revés, ¿verdad? Es necesario que él crezca y yo mengue. Ahora, los otros días estaba pensando traer a un hermano que es profeta. Y el Espíritu de Dios me empezó a enseñar acerca de esto. Y nosotros aquí pues también somos profetas. Pero hemos estado enseñando algo muy, muy interesante que quedó como en el espíritu desde el Antiguo Testamento, que es los hijos de los profetas. ¿Y quiénes son los hijos de los profetas? Los hijos de los profetas son aquellos que tienen el deseo, que tienen que han decidido en su corazón ser mejores que sus enseñadores. Y esto vino desde el tiempo que aquellas 7,000 rodillas que no se habían doblado a Baal comenzaron a ser instruidos. ¿Y quién los instruyó? Pues Elías y Eliseo. Y después vemos como habían en el tiempo de Eliseo, que ya Elías no estaba, que ya Elías había sido transpuesto, pues habían profetas. Es más, el tiempo que Elías se separó de Eliseo, que lo separó el carro de fuego, habían grupos de profetas en Gilgal, en Jericó, en Jordán, ¿ves? Habían grupos allí en Betel. Entonces, y después en el ministerio de Eliseo, vemos también que los profetas un día se reunieron, ¿no? Y estaban haciendo un potaje, ¿no? y parece que metieron una calabacera ahí que estaba envenenada. Ustedes saben la historia, cómo entonces vino la actuación de Eliseo y ellos pues se salvaron, no murieron, pero había escuela de profetas. Esta gente tenía el mismo sentir que tenía Eliseo, que era su maestro en aquel día, el mismo sentir que tenemos nosotros, como nuestro ministerio calvo, donde nosotros no tenemos señal de autoridad sobre nosotros, sino que nuestro Elías está en los cielos. Ese ministerio que necesita de la capa del cordero, o sea, de la capa de Elías, ¿no? Para poder sobre esa capa de que Dios haga lo que significa en sentido figurado, en sentido de símbolo, que nosotros tenemos nuestra cobertura, por así decirlo, ¿no? Que es nuestro Señor. Y nuestro Señor y nosotros vivimos en un solo espíritu. Pero para que se exprese ese hijo
en nosotros como el profeta, necesitamos nosotros, los profetas, los hijos de los profetas, necesitamos entender que el tiempo de los profetas y el tiempo entre Elías y Jesús, o sea, entre Juan y Jesús, entre los profetas que aparecen aquí, como San Pablo en el capítulo 15, 14, 12, 13, 14 del libro de 1 Corintios, tienen también que sufrir un cambio. Y bueno, para lo que estoy diciendo no es nada nuevo para ustedes. Es necesario que Él crezca y yo mengue, eso lo hemos dicho, cuántos años lo venimos diciendo. Pero se llega el día de que nosotros tenemos que vivir, o seguimos viviendo en los profetas, y seguimos diciendo, pues bueno, pues es necesario que Él crezca y yo mengue, y cuándo va Él a crecer y cuándo vamos nosotros a menguar. ¿No creen ustedes que el Señor Jesucristo, que se ha revelado a través de su Espíritu, nos ha dado inspiración para que estemos en el Espíritu, nos ha mostrado cómo podemos alcanzarlo, nos ha dicho también que ya es tiempo de vivir esa realidad donde el mismo Señor se puede expresar sin tener que decir, así dice el Señor? En ningún momento yo vi las palabras de Jesús donde Jesús profetizó y dijo, así dicho el Señor. Jesús le decía, sé sano, y era sano. ¿Por qué razón? Porque Él funcionaba como uno. El Padre y yo somos uno. Entonces, todavía hay mucho contraste. Pero si nosotros vamos a la sencillez y vemos cuánto ha adelantado el hombre en conocimiento de cómo funciona su mente, cómo funciona lo que es la personalidad humana, lo que es un ser humano, un ser que piensa, un ser que tiene las capacidades tan maravillosas como son las capacidades que Dios nos ha dado en la creación de nosotros como vaso, como hijos de Dios, como expresión de Él mismo. Nos tenemos que dar cuenta de que eso está todo escrito en los profetas. Los profetas dijeron cuándo iba a ser el tiempo. Y es más, si está dicho, no hará nada el Señor sin hacerlo a vosotros, sin dárselo a conocer a través de los siervos, los profetas. Entonces, para mí, esto es un consuelo muy grande de que las cosas que nosotros estamos viendo en el Espíritu, que el Señor está comunicando por su Santo Espíritu en nosotros, a la propia persona, en ese lugar del yo soy, donde Él y yo inconfundiblemente no están separados, ¿ve? Simplemente es en el entendimiento y en la expresión de nosotros, donde nosotros limitamos a Dios y donde Dios se limita si Él no se da a conocer más de lo que se puede dar a conocer. Entonces, o sea, en lo que necesitamos conocer de Dios. Los misterios están ahí y tenemos nosotros que vivir lo que el Señor revela. Y no lo podemos vivir por nuestra propia fuerza, sino simplemente moviendo nuestra voluntad una vez que ya Él nos dice qué es lo que quiere hacer con nuestra vida. Y también es lo que quiere hacer con la iglesia. Entonces no te estoy diciendo que quitaremos ahí de la iglesia la edificación y que no digan las palabras proféticas. Y que no, eso no estoy diciendo eso para nada. Porque cuando vinieron una vez los discípulos le dijeron, oye, allá está Juan con los discípulos de él. Y mira, están ahí como en una competencia. Y Jesús le dijo a ellos, eso que no está con nosotros, que no está en contra de nosotros, el que está contra nosotros es Parrama, pero Él no está en contra de nosotros. Eso no es asunto de ustedes. Entonces, es tiempo de una transición, pero en esa transición nosotros participamos de las cosas que Dios nos permite participar. No comparten los hermanos que el que tenga salmo, que tenga doctrina, y quiero aclararlo bien, pero bien exacto, no comparten, el que tiene salmo, tiene doctrina, tiene palabra, lo que fuera, no lo comparten para edificación, o dejan de compartirlo porque ellos quieran, sino porque el Espíritu es el que da esto, no es el que le inspira.
No es el permiso que le dé Pablo. Ahora, eso sí, nosotros enseñamos y decimos, aquí está, este es el orden que Dios tiene para la iglesia. Y ahí podemos ver en el orden de la iglesia que hay muchas cosas que nosotros desconocíamos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo 1 Corintios 14, nosotros nos damos cuenta el énfasis tan grande que San Pablo pone a la profecía. Pero nos damos cuenta también de que nosotros no vivimos años de años o no tenemos una experiencia, o tal vez usted la haya tenido, pero lo que es nosotros en nuestra organización cristiana tradicional, nosotros no teníamos teníamos personas que nos enseñaban, y esas personas que nos enseñaban ellos decían que ellos eran los profetas de ahí, porque no es la palabra que se usa, prophesy, que viene la palabra profesión, y profetai, la palabra que se traduce como profeta, puede ser profesai y profetai. Y entonces depende de las traducciones. La distancia del tiempo de San Pablo para acá casi son 2000 años. El caso es que nosotros leíamos eso y nosotros nunca vimos a una persona pararse. Sí, vimos personas que llenas del Espíritu, después sabíamos, porque decíamos, esta persona habla sin papeles. Habla así como algo que inspira, que me gusta oír a este hombre. Como un hermano que venía ahí del campo, y era un campesino. Y cuando hablaba allí en el púlpito, en la ciudad de Matanzas, allí en la iglesia local, pues a mí me encantaba oírlo. Cuando yo trataba con él allá en el campamento de Yumurí, Pedro era un campesino y chévere y todo. Pero cuando iba allí y hablaba en el púlpito, para mí eran diferentes a lo que decía, con todo mi respeto, al pastor, porque había algo que me inspiraba, estaba como soplando sobre mí. Entonces, claro, nosotros no tenemos por lo menos yo no pasé por esa escuela pentecostal, tú me entiendes, de otras cosas que se explicaban y se hacían de la forma que ellos entendían. Pero sí, cuando comenzó el movimiento carismático y el Señor pues nos llenó del Espíritu y comenzamos a participar de esta unión de Dios con nosotros abiertamente, o sea, con una experiencia personal, pues nosotros vimos que había muchas cosas que nosotros no habíamos experimentado, y otras cosas que experimentábamos no como bautistas o pentecostales o metodistas, sino como un hijo de Dios. O sea, que el mismo Espíritu se encargó de quitar la barrera cualquiera que hubiera de denominación. Y no es porque tuviéramos que eran malas esas doctrinas o esas enseñanzas o esos credos, sino que al contrario, que estaban limitados por las razones que yo desconozco. Hay un versículo en 14, creo que es el 39, del libro de 1 Corintios, que ese versículo encierra, pero mucho, alcanza casi 2000 años. Yo creo que todo el tiempo, y inclusive el tiempo de nuestra ignorancia como hijos de Dios, como cristianos, ya sea tradicional o no tradicional, o como queramos llamar, como hijos de Dios, o como cristianos, como nuevos nacidos en Cristo, o nacidos del Espíritu. ¿Cómo dice el 39? Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. No, es 14. 14, A ver, si es el 39 o si es ahorita lo busco acá. Yo creo que es ¿y 38? O el 40, no, 38. Es 1 Corintios. Es 1 Corintios. Sí, es 14. 38 es más el que ignora que ignora. Ay, 38, ese es 38. Bueno, me acerqué por ahí. Más el que ignora que ignora. Sí. Él dice, el que ignora estas cosas, y ahí San Pablo había dicho que la iglesia se reúne en un solo lugar, cuando la iglesia se reúne en un solo lugar, ahí San Pablo dice que los profetas que están escuchando, cuando el otro profeta está enseñando, que nada más que enseñen tres, o sea, que hayan tres predicaciones. Todas esas cosas nosotros las vivimos y vivimos ¿por qué? Porque San Pablo está explicando eso. Como yo le dije en otras clases, nosotros lo vivimos en Chicago, con una reunión de personas inspiradas, estaban en el Espíritu, y cómo vino uno de ellos y habló, y vino el otro y habló, y eran preciosas las expresiones, lo que ellos compartían, compartían de todo corazón. Y el tercero, estábamos el hermano Calleiro y yo allá,
Y el tercero que vino, bueno, igualmente, pero cuando paró el cuarto, era una persona que conocimos allí, un hermano, él muy, muy, muy lleno del Espíritu. Él fue tan honesto que dijo, hermano, no puedo hablar, yo no puedo expresarme, no tengo, me siento que no puedo, decía. Y entonces, me acuerdo que el hermano Galleiro le dijo, pidió la palabra y le dijo, mira, lo que está pasando es esto. Han hablado tres y el Espíritu quiere que nosotros entendamos lo que San Pablo escribió aquí. ¿Por qué lo escribió? Y es porque cuando se reciben muchas palabras y son de tres puntos de vista diferentes, tres personas diferentes, hablaron en el Espíritu esas tres personas, o sea, inspirados. Pero cuando vino el cuarto, podía entonces traer una confusión. Y el mismo Espíritu Dios lo paró. ¿Ve? Pues ustedes saben que eso, San Pablo lo escribió ahí. San Pablo escribió ahí no solamente sino que es bueno profetizar, porque profetiza, que habla en lenguas, habla misterios a Dios. Pero el que profetiza a los hombres. ¿Ve? Y San Pablo también escribió ahí de que, a ver si me acuerdo otra parte, no solamente que la iglesia se reúne en un solo lugar, sino que dice que la profecía es para edificación, exhortación y consuelo. Todo esto lo hemos vivido por años de años. He visto personas que llegaron aquí y vieron que se profetizaba y comenzaron a profetizar, ¿ve? Y comenzaron a mezclar lo que es, como dice San Pablo, en parte hablamos y en parte profetizamos, y mezclaron y yo tuve que corregirlos, porque empezaron a profetizar como si estuvieran en el Antiguo Testamento. Y una hermana decía, los aborrezco. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Cómo a mí me va a edificar una palabra que me diga Dios que me aborrece? ¿Ve? Y me está exhortando, pero ¿dónde está el consuelo? Y me recuerdo una vez que vino, no voy a decir el nombre porque tal vez hasta lo oiga, una hermana que le decía un apodo. Y vino, como yo la sorprendí en una cosa fea que estaba haciendo con otro hermano, cobrando por liberar a las personas, y decía que venía en nombre de la iglesia y que era ministro de aquí. Pues esa persona vino a verme porque yo les hice que revolvieran un anillo que le habían tomado una persona. Usted ve, todas esas cosas. Y gente que se supone en el espíritu. Y entonces vino y me dijo una pila de cosas. Me acuerdo que la oficina estaba acá atrás. Y yo le dije, ¿ya terminó usted, hermana? Sí. Ok, y usted me exhortó. Y usted dice que me está edificando con eso, que no creo que hay ninguna edificación en eso. ¿Dónde está el consuelo? Ella no entendía lo que era consuelo. Consuelo es la palabra que da vaya, que Dios da para remediar el asunto, para ver lo indefenso que somos, y entonces Él aporta para que entonces nosotros obedezcamos y siendo exhortados podamos obedecer. Esta hermana pues tuvo parece problemas ella con su congregación, y un día pues vio que se profetizaba aquí, me recuerdo que estaba allá atrás y comenzó a decir una profecía que bendijéramos me acuerdo hasta el nombre del hombre, un nombre raro, Arnulfo, un nombre, Arnulfo, me acuerdo el nombre. Y yo le dije, hermana, ya terminó. Sí, pues mire, la profecía aquí no se usa para eso. Dice el Señor que se pongan de pie, que se pongan que se paren, que bendigan a fulano. Aquí la profecía no es para eso, hermana. La profecía aquí se usa para edificación, para exhortación y para consuelo. Así que usted está fuera completamente de lo que entendemos por el Espíritu de Dios que. Bueno, entonces, esto es para que te veas que realmente nosotros, como en el tiempo de Jesús, nosotros estamos pasando en una etapa del profeta, digo, de los profetas al profeta. Es decir, que así dice el Señor, esto dice el Señor, esto y esto y esto, no está catalogado sino como por el mismo San Pablo y escrituralmente por lo que es en parte. Pero cuando él viene en el capítulo 13 del libro de Corintios, él dice, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, porque lo que es en parte será quitado.
O sea, hasta dónde nosotros hemos vivido lo que es en parte. Unos cuantos años, lo que San Pablo en Corintios les enseñaba, donde por tantos años de nuestra vida, ubicada en los 60, en los 70, en los 80, ni siquiera conocíamos que eso existía, ni siquiera en una iglesia pentecostal ya estábamos, que allí había milagros y señales y tal vez profecías y había profetas. Entonces simplemente estamos en el verso 38. El que ignore, ignore. No nos tocó conocer, pero sí nos tocó una visitación de Dios para impulsarnos y darnos a nosotros una, un estado, un establecimiento y una expresión donde podamos ser útiles a otras personas y también avanzar en los propósitos que tiene Dios para esas otras personas. Entonces, este es el propósito de esta clase, en esta noche, que tú puedas ver que realmente el Señor no está quitando la ley para establecer, sino cumpliéndola. Entonces, nosotros igualmente, no está quitando los dones del Espíritu de la iglesia, no está quitando las manifestaciones, ¿ve? No está diciéndole a Juan, oye Juan, ya yo vine, ya la gente me conoce, pues ya se te acabó tu chamba. No está diciendo eso. Simplemente vino el día en que Juan perdió su cabeza, vino el día en donde Jesús comenzó a hablar las mismas palabras de Juan y donde simplemente comenzó una realidad de esa unicidad, de eso, ser uno con Dios a través de la manifestación de un Hijo, y ese fue el trabajo que comenzó Jesucristo una vez que en el Jordán, lleno del Espíritu, fue llevado por el mismo Espíritu de Dios a ser probado el desierto, y por ahí continúa, ¿ve? Hasta que completamente nosotros pudimos recibir lo que es la justicia de Dios a través del justo. Me parece que en Colosenses dice bueno, en 1 Corintios, en capítulo 2, verso 9, dice que cosas que ojo no vio, ni subieron al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, eso es lo que nosotros en este día tenemos que cuidar, confirmar que nosotros estamos en el amor de Dios, estamos en el Espíritu, estamos inspirados en el Espíritu y que estamos para recibir de Dios toda la edificación que necesitemos para poder llegar a expresar todo lo que es un hijo de Dios aquí en la tierra. No son palabras grandes, pero sí es una meta grande. Cuando San Pablo decía, yo prosigo al blanco, al premio de supremo llamamiento, San Pablo no estaba diciéndole a Dios que quería que él fuera completamente transformado en un nuevo hombre, sino que quería realmente experimentar lo que él había leído en el Antiguo Testamento y lo que ahora nosotros leemos de Pablo en este. Sí, yo sé que la meta es llegar a ser uno pero Pablo lo veía más cerca porque él dijo, vendré a las visiones y revelaciones del Señor, vendré a mí mismo, voy en busca de ese hombre que subió al tercer cielo, voy en busca de ese que fue arrebatado, ¿ve? Y nos dio las pautas que por el Espíritu de Dios ahora podemos confirmar y decir que estamos en sus pasos. Ser uno con Dios, llegar a conocer como somos conocidos, porque dice en el capítulo 1 Corintios capítulo 13, dice, entonces ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero estas tres cosas las más importantes es el amor. ¿Por qué? Porque es la capacidad que nosotros tenemos de funcionar, no solamente para alcanzar la plenitud de ese Hijo de Dios que quería ser igual, como Pablo quería ser igual a su hermano mayor Jesucristo, y nosotros queremos ser igual que nuestro hermano mayor Jesucristo, queremos ser mejores que nuestros enseñadores, queremos dejar de ser en parte para que poder completarnos completamente y poder expresarnos. Queremos que nuestro ego no sea ya nuestro ego, sino que sea la manifestación de su realidad de un hijo de Dios. Entonces, para ello, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros con el Espíritu y el Espíritu con nosotros, ¿no es cierto? No estarán dos de acuerdo, sino
¿Eh? Dos juntos si no están de acuerdo. No estarán dos personas, no pueden caminar juntos si no están de acuerdo, ¿verdad? Entonces este es lo que el Espíritu, viene un grande consuelo, está viniendo un grande consuelo, y vaya, yo estoy exhortando a todos los hermanos de que realmente nos refugiemos en los secretos de nuestro corazón, y dejemos que el Señor añada a eso que llamamos nosotros, que tenemos conciencia de nuestro nombre, que es tan chiquito, pero bueno, que nuestro nombre ocupa una posición muy grande, y que en ese nombre podamos vernos como hijos de Dios, como capaces de recibir, porque el mismo Señor dijo que nosotros recibimos la justicia. San Pablo dijo, si uno murió por todo, creo que también hay 14 del libro de Primera de Corintios. Dice, si uno murió por todos, no, segunda de Corintios capítulo 5. Dice, si uno murió, todos morimos. Por cuanto Él murió por todos, todos morimos. Eso es lo que dice San Pablo. Si nosotros hemos muerto con Cristo, también hemos resucitado. Y si hemos resucitado es para alcanzar el propósito de que Dios tiene para nuestra vida en el Espíritu, en Cristo Jesús. Hay mucho que recibir, hay muchas cosas que tenemos que desalojar de nuestra mente, pero ¿cómo lo podemos hacer? A través de la luz del Espíritu de Dios. ¿Estamos dispuestos a perder todo completamente? Si no estamos dispuestos a perder lo que es un nombre de religión, si no estamos dispuestos a perder lo que es una doctrina, si no estamos dispuestos a perder nuestro rango, nuestro ego, nuestra posición, ¿no? Nuestra responsabilidad, esto es lo que le llamamos el ministerio, lo que llamamos los nombres ministeriales, pues no tenemos entonces derecho a participar del carácter humilde y manso de un hijo de Dios. Y para ello, pues yo les recomiendo, no tenemos mucho tiempo, me quedan 10 minutos para terminar, y no tenemos nosotros, les recomiendo que simplemente podamos darnos a que el Señor nos confirme su obra, y podamos estar todo el tiempo que estemos conscientes de estar respirando y viviendo, tengamos hambre o no tengamos hambre, de estar conscientes en el amor de Él. El corazón nuestro, si está funcionando mucho en el yo, en el ego, pues simplemente está funcionando en una naturaleza que se llama la naturaleza del hombre, o sea, el hombre viejo. Y la naturaleza del nuevo es diferente. San Pablo enseña en Romanos que tenemos la mente de Cristo. San Pablo enseña que debemos renovarnos, que nuestra mente se tiene que renovar. Y nosotros todas estas cosas las podemos pedir al Señor que la podemos vivir, pero nosotros no podemos extendernos a vivir algo que realmente hemos leído, sino es a través del mismo Espíritu de Dios. Entonces, simplemente. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos leído y tenemos la Biblia? En nuestros días tenemos la Escritura llena de imágenes y de símbolos y de cosas que realmente el Espíritu las ha ido enseñando, mostrando qué es la verdad de todos esos símbolos. Y el mejor ejemplo yo lo tengo por acá, que vi un hombre que se llama, a ver, puse por acá la tarjetita. Bueno, este hombre dijo, se llama Alan Watts. Es un hombre, un pensador, un escritor. Él dijo, no te puedes mojar con la palabra agua. La palabra agua no te moja. Esta palabra, ella misma dice que es muerta. La única forma en que se puede vivir esta palabra aquí dentro no es que tú la tengas como una ley, que tú sepas dónde está esto. Por supuesto que sabemos dónde está Corintios, dónde está esto que dice acá. Pero ¿cuántas veces no hemos leído el capítulo 5 del libro de Lucas? ¿Lucas 5? ¿El Sermón del Monte?
Mateo 5. Se cambió de... En el Sermón del Monte, bien claro, el Señor Jesucristo, las palabras de Jesús, dicen bien claro, ¿ve? Dicen lo que está escrito ahí y cuántas veces lo hemos leído. 2000 años escrito eso ahí, casi. Entonces, esas palabras no me pueden a mí dar lo que esas palabras revelan. Si yo leo ahí agua, mientras no me moje o mientras no tenga sed y la tome, va a seguir siendo una palabra muerta. ¿Eh? Estar en contacto con nuestro lugar de origen es estar en el Espíritu. Y estamos en contacto con nuestro corazón. Nuestro corazón es nuestro corazón. Y nuestro corazón ocupa el mismo lugar que nosotros, nuestro Dios y nosotros. Si ocupa el mismo lugar, ¿por qué no podemos vivirlo? ¿Por qué no puede vivir el Señor transformándome en un hijo de Dios en mí? ¿Por qué no puedo vivir yo como un hijo de Dios siendo transformado por el mismo Espíritu? Sí puedo. Se llega el momento de que necesitamos ayuda. Y la ayuda que necesitamos está en el mismo poder que el Padre le dio al Hijo. Le dijo, Padre, yo te voy a pedir lo mismo que tú me enseñaste. Que como tú y yo somos uno, que ellos también, tú en mí y yo en ellos. Ya comenzamos a entender y a participar del Señor en nosotros, como participó Pablo, Saulo de Tarso, o sea, Saulo fue transformado en Pablo, como participaron los discípulos el día de Pentecostés, como estamos nosotros participando en este día, ¿ve? Siendo uno, estando en el Espíritu, estando en el amor de Dios. Y cuando nosotros estamos en el amor de Dios y en el Espíritu, estamos en contacto con nuestro Dios y nosotros formamos un solo team. ¿Y sabe qué? Que hemos ido a nuestro origen. Y en nuestro origen es el corazón de Dios. El corazón nuestro y el corazón de Dios son el mismo corazón. No hay dos corazones diferentes. Porque si Él vive en esta casa que eres tú y soy yo, y nosotros todavía lo tenemos que leer ahí para saber, y una vez más, y tener que esforzarnos, bueno, por la fe tengo que creer que Él vive en mí, pero mira, yo tengo esta necesidad, yo tengo esto, y ahí viene el conflicto. Bueno, es bueno que haya conflicto, pero te voy a decir una cosa, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Ahí está. Y todo ese capítulo 5 es maravilloso, porque bien claro dice ahí, tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de reconciliación? Que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo entero. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tengo yo para expresarme y para estar en armonía con Dios? Mira, vamos a ir a los... Quiero terminar con esto, ¿no? Vamos a las religiones orientales y todas espirituales, ponen una cara y se meten toda su vida en los monasterios allí y no dejan de ser personas maravillosas y Dios está con ellos y en ellos. Venimos y participamos y vemos otras personas que están en el mundo y dicen, no, porque es esta forma y te enseñan. Bien, 600 años después del comienzo del cristianismo aparecen el yoga y aparecen diciendo tenemos que estar en armonía, que vienen los hippies en los años de aquello, oh, amor, y vamos a estar en armonía, y por acá unos y por acá, y el New Age y la cosa, y el tiempo de que hemos vivido, ha habido muchos mensajes y mucha gente que han querido decir que tenemos que estar en armonía con todo. Ahora lo último es estar en armonía con la naturaleza para que la tierra no se deteriore. ¿Okay? Y nosotros los cristianos, ¿ves? Hace 2000 años el Señor Jesucristo nos dio Mateo 5 y nos ha llegado. Y hace muchos años atrás mandó a escribir a través de su siervo David y puso las cosas de su sentir y su realidad. Y está escrito que David era un hombre según su corazón. Si nosotros en este día podemos andar en el Espíritu, podemos reconocer que Él y nosotros estamos viviendo una maravillosa experiencia, siendo
espirituales, viviendo en una contradicción física muchas veces, pues tenemos nosotros el poder encontrarnos en el espíritu y poder también ser más que los yogas y ser más que todas esas filosofías y todas esas cosas que simplemente le dan ejercicio al hombre para que estén un ratito en armonía. Estamos en una sesión de yoga, estamos en armonía y nos ponemos en armonía, qué bueno, ya se recibimos un poquito de salud, estamos en armonía con todo. Pero es que el Señor nos dio todo y la armonía con Él es simplemente el nosotros poder practicar, que eso podemos tener esa armonía aquí, podemos tenerla mañana mientras trabajamos, esta noche mientras dormimos, en donde quiera, y no cuesta nada. Pero más sin embargo, tenemos la palabra escrita, quiero terminar con esto, que ahí dice si nosotros realmente estamos en armonía. Si usted se lee el capítulo 5 del libro de Mateo, y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, y tú lees otras partes de la escritura, donde dice que airaos pero no pequéis, y tú ves cuántas cosas, y cuando nosotros digamos, bueno, pues yo amo a todo el mundo, pero mira, esta cierta persona no la puedo ver ni en pintura. ¿Ve? No, bueno, ahí dice que tengo que perdonar. Bueno, yo perdoné, pero no somos vida. ¿Usted cree que puede estar en armonía? ¿Ve? Dios te dio más que todas las armonías y todas las filosofías y todas las religiones que todo el mundo profesa. No tienen más que lo que Dios te ha dado. El participar completamente de la plenitud de Él. Que eso no te lo enseñan ni siquiera la gente del Tíbet, ni te lo enseñan los que hablan de las portales, de las dimensiones, ni muchas cosas que hay que usted ni se puede imaginar. Nos ha dado todo lo que es Dios, nos lo dio a través de Jesucristo. Y nosotros pues, ¿cuándo podemos vivir? ¿Cuándo vamos a leer agua y poder tomarla? ¿Cuándo vamos a leer perdona a tu enemigo y nosotros perdonarlo? Cuando usted quiera. Y todas las veces que te vas a encontrar aquí con todas esas divisiones y todas esas cosas que tú no has podido experimentar, te darás cuenta que has querido imaginarte que vas a manifestar a Dios y que vas a poner las manos sobre los enfermos y viene el poder y todo, mas sin embargo, en lo más poco no eres fiel. ¿Cómo te va a poner lo mucho? Nos imaginamos la manifestación del Señor como una manifestación de un gran hombre que es poderoso, que usted lo puede ver en televisión o puede verlo. Yo puedo ver un sacerdote vestido todo de blanco, católico, y con su agua bendita y la gente cayéndose a los lados, y la gente les gusta eso. Y se cae la gente. Pero Dios nos ha dado más que eso. Eso tal vez sea una capacitación de un don, algo que esté haciendo. Yo no voy bueno, no voy a juzgarlo. Pero Dios te dio más que eso. Te dio el ser un hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios y ser ese gran pueblo de los vencedores que el Señor dice en el libro de Apocalipsis, está escrito, que son los vencedores los que se pueden sentar en el trono con el Señor Jesús. Padre, te damos gracias porque la armonía contigo comenzó el día de tu misericordia y amor al despertar nosotros a tu espíritu. Estamos conscientes de que somos hijos tuyos, estamos conscientes de que vives en el mismo lugar donde está la vida nuestra, que es en el corazón. Pero Señor, nosotros queremos estar en armonía también contigo en el Espíritu eterno. Señor, tú dijiste que el reino está en todas partes. Y si esta noche no tenemos nosotros armonía, o si vamos a un lugar y no podemos tener allí armonía con una persona, o no podemos estar funcionando, inspirado en el mismo espíritu tuyo en amor, yo estoy seguro que tu reino no estará allí manifestándose. Pero el reino, para que se manifieste, Señor, tú escogiste a
a hermanos de Jesucristo para que también ellos expresaran lo mismo que expresó Jesús, una unión completa. Y en esa unión completa, donde quiera que iba Jesús, como oímos en la clase, caminaba a un lado, caminaba al otro, caminaba al norte, al sur, por toda Palestina, y donde quiera que Jesús iba, el reino de los cielos se había acercado. Padre, nosotros esperamos no que venga el reino, porque ya está aquí, pero que se manifieste, y sabemos que para que se manifieste tenemos que tener una armonía completa contigo, y nosotros hemos decidido esta noche que sí, Señor, que tú hagas conforme a tus misericordias y que podamos vivir en esa armonía. En la armonía donde tengo yo muchas veces que para alcanzarla de renunciar a gloria y a honra y a todo lo que impide que realmente aún doctrinas y aún todas las cosas que impiden, aún las personas que nos han hecho mal y daño, que nosotros simplemente las veamos como personas que salieron del mismo lugar donde tú nos hiciste, de donde salimos nosotros. Y si ellos salieron del mismo lugar, son tuyos también, Señor. Son hijos tuyos. Y nosotros simplemente no estamos haciendo más nada que recibirlos como tal y quitando completamente toda lo que ha separado. Tenemos la reconciliación contigo, la tenemos también con nuestro prójimo. Y te damos gracias porque esto no se puede llegar a hacer sino a través del acuerdo secreto de nuestro yo. Yo soy, Señor, cada uno de nosotros que somos, queremos que tú seas, para que se cumpla, yo soy el que soy. Gracias, Padre, por esta noche donde tú nos has dado cosas a pensar y nosotros solamente las meditamos y te pedimos, Señor, que conforme a tus misericordias nos alcancen. Que podamos tomar el agua, que no solamente la veamos ahí escrita, que podamos vivir lo que tú dijiste ahí escrito, que es vida. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues.